Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Prepárese una vez más para concluir con estos relatos escalofriantes. Comenzamos. Y hablando del tesoro de Don Felipe, en esta segunda parte nos quedamos en aquel zafarrancho, en aquel problema por cuestión de albures y una pelea entre conocidos, el cual tuvo 2 heridos y 1 muerto. Tomaron a Don Felipe, se lo llevaron a la cárcel. La gente ya se hacía del chisme por todo Aguascalientes. Y mientras lo subieron a aquella calesa improvisada como patrulla, a él y a otros sospechosos de homicidios, de disparos, de lesiones, él solo podía pensar en el árbol donde había enterrado su tesoro y lo miraba mientras se alejaba hacia un destino incierto. Ni a su esposa le había dicho que ahí tenía enterrado el oro, la plata, las joyas e incluso las monedas. Mientras estuvieron en una suerte de prisión preventiva, Don Felipe enfermó. No se sentía bien. Pero ¿quién se siente bien en la cárcel? Realmente nadie. Y entonces Felipe Rey estaba esperando las declaraciones. Él también argumentó defensa propia, porque otros traían pistola. Y en medio de aquella disputa entre varios apostadores, no quedaba muy claro. No había los elementos de balística forense que tenemos ahora, y prácticamente aquellos usaban el mismo tipo de pistola, acorde a aquellas épocas, que no necesariamente eran de repetición, y las balas eran muy disparejas, no de casquillo como ahora las conocemos. El punto es que iban y venían de donde se hacía la sala del juicio, arrastraban las cadenas y duró no semanas, sino meses en la cárcel. Y Don Felipe Rey, miraba desde donde estaba con rumbo precisamente al templo de San Marcos, al árbol. Y pasaron los días. Y parece que los temas, junto con las ferias anuales, porque llegó la feria del siguiente año, olvidaron, por lo pronto, aquel incidente. Olvidaron el fresno, olvidaron la balaustrada. Todos, menos Don Felipe, a quien visitaba la esposa, y de quien se decía que quizás no sobreviviría. Se dice que Don Felipe hizo una manda a la Virgen del pueblito, precisamente ahí, la que estaba en el templo, que si lograba salir con vida, ya sea en meses o en años, le haría una misa solemne con todo y 3 sacerdotes, con cohetes, con danzantes. Pero él tenía una especie de pesadumbre y enfermedad que los mismos doctores que ocasionalmente visitaban a los presos no lograban acertar en su diagnóstico. Pero, sorpresa, por confusión en las declaraciones, por la buena fama que era mayor que la mala fama, porque entre los amigos había peores personajes, resulta que tocaron a su puerta, que le abrieron y le dijeron: Don Felipe, finalmente usted no fue acusado de homicidio, si acaso de lesiones. No comprobamos que la bala que mató o que hirió a algunos de los que estaban ahí, pues fuera la de usted. Y con los meses que ha pasado en la cárcel, podemos considerar que ha purgado su condena. Él estaba más que feliz, eufórico, completamente alegre. Ya se imaginaba en su mente que podría rescatar aquel tesoro y que podría disfrutarlo en los últimos años de su vida.
Así es que su esposa y algunos familiares llegaron por él. Desde Guadalajara también llegaron algunos conocidos. Se lo llevaron precisamente ahí, a donde estaba su casa, en la calle, en la que hemos mencionado, prácticamente en la calle de Flora. Y mientras iba llegando, pidió detener su caballo. Se bajó, caminó, observó el fresno. No le parecía el mismo que antes. Le daba la impresión de que la tierra no estaba completamente apisonada, como cuando hace varios meses la había dejado. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Te sientes bien? Sí, vieja, sí, nada más estoy contemplando el lugar que tanto me gusta. Vámonos, vámonos. Sin dejar de mirar hacia atrás, se subió al caballo y era cuestión de algunas decenas de metros para llegar a su casa. Abrió su tienda. No tenía la misma clientela que antes. Ya no acumulaba fortunas. Y en los meses que estuvo en la cárcel, aquellos que robaban oro, plata y joyas ya no acudían con él. Ya tenían otro tipo de comprador. Su vida fue haciéndose más monótona, al punto que parece que también se le olvidó el ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblito, porque ni desenterró su tesoro, ni celebró las misas. Pasaban las ferias y él ponía también su puesto en la feria, aparte de su tienda permanente. Y sí fueron algunos meses en que ahora, con un semblante ceñudo, meditabundo, triste, se sentaba en la balaustrada y tenía una suerte de delirio de persecución. Ya no se atrevía a ir por una pala en medio de la noche a sacar aquel tesoro, porque siempre se sentía observado. Triste caso. Lo intentó, dicen que un par de veces, pero siempre iba, caminaba y creía que alguien lo observaba, o el ladrido de un perro, y no empezaba a escarbar. Hemos de decir que lo más probable es que haya muerto con la incertidumbre de si alguien había descubierto su tesoro. El punto es que nunca se atrevió a darse cuenta por sí mismo. Así es que caminaba, iba y venía. La enfermedad que le aquejó en la cárcel regresó y se sentía triste, meditabundo. Su esposa, y hay que decirlo, también sus chilpayates, sus hijos, estaban preocupados por él. Y sí, caía el dinero en la tiendita, pero ya no era lo de antes. Don Felipe ya no era aquel que se enriquecía, que prosperaba, simplemente se mantenía. Y en menos de un año cayó en una enfermedad depresiva, falta de apetito, una suerte de insomnio, grandes ojeras, ya no pudo caminar. Hijo, hijos, un último favor. Sí, papá, dinos. Arrímenme el caballo, súbanme. Llévenme ahí, a la esquina a la que siempre me sentaba antes. Está bien, papá. Está bien, te llevamos. Ya no podía caminar. Y así, los hijos lo acompañaron, lo llevaron. La gente lo saludaba porque ya había varios días en que no lo veían en su tienda, que atendía a la señora y los hijos. Por la parte de afuera del jardín de San Marcos, llegó y contempló aquel fresno. Estuvo tentado a decirles a sus hijos y contarles el secreto, pero al mismo tiempo se sentiría como un gran mentiroso, como un gran tonto, si los hijos iban y escarbaban y no encontraban nada. Y quizás sus hijos pensaban que era un delirio por la enfermedad. Simplemente pues nunca había juntado nada, o lo había perdido en la última apuesta antes de entrar en la cárcel. El punto es que así fue
la última tarde, sobre el caballo, dio unos pequeños galopes, acompañados por sus hijos en ambos sendos caballos. Regresó completamente adolorido, se acostó en su cama y expiró esa misma noche. Lo enterraron con las pompas y honores típicos de un mexicano del siglo XIX, fiel creyente en el más allá y en las realidades terrenales. Y la gente extrañaba quizás su sonrisa, extrañaba su presencia ahí en la parte norte del templo, en la parte norte del jardín, mirando siempre extrañamente aquel fresno que envejecía a la par que los demás árboles en el jardín de San Marcos. Y fue cuestión de años que comenzó la leyenda. Y los vecinos empezaron a narrar entre ellos y aseguraban que todos los días, en la madrugada, a la misma hora, 4:30, casi 5 de la mañana, se aparecía una persona con un sombrero harto similar al que tenía don Fernando Rey, y que esa persona, ese espíritu o ese fantasma, recorría la parte norte, se detenía ahí en ese sector de la balaustrada, observaba, luego llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y ahí desaparecía. Que 2 o 3 vecinos que alguna vez intentaron acercarse, justo en el momento en que estaban llegando, de repente ya no lo veían. Y desde entonces, aunque tengamos feria casi todo en abril y mayo, y aunque tengamos vida nocturna, hay quien afirma que el fantasma de don Felipe Rey sigue custodiando aquel tesoro. Y no lo crean, pero en las continuas remodelaciones de aquel parque, cuando se sustituyó la cantera por la herrería en algunas de las sillas, hubo quien le rascó al roble. Vayan y observen a ver si es que el roble existe o ya desapareció. Así como quizás ha desaparecido el tesoro de don Felipe. Escriban, opinen, asientan, disientan. Esto fue Crónicas de Espanto y mi correo es crónicasdeespanto0@gmail.com. Hasta el episodio 200 y hasta fin de año tendremos doble capítulo por semana. Hasta la próxima.